Construyendo en Chubut, futuro rural. Fue la consigna que convocó a productores agropecuarios de distintos puntos de la provincia del Chubut al lanzamiento del programa de fortalecimiento de organizaciones agropecuarias y del concurso de jóvenes emprendedores rurales dependientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La ciudad anfitriona de las jornadas fue Trelew, y la actividad estuvo enteramente organizada por la Delegación Chubut del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Nosotros estamos impulsando este programa integral de capacitación que le llamamos fortalecimiento de las organizaciones de productores, porque entendemos que, bueno, todos sabemos hacer alguna cosa muy bien y en general los productores saben producir, pero luego la gestión no es fácil y no todos nacemos sabiendo cómo gestionar exitosamente un emprendimiento, un grupo, una cooperativa, una asociación. Por eso estamos generando estas instancias donde desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista contable, pero también desde el punto de vista de pensar estrategias para el desarrollo y de cómo usar a veces esos logros, es decir, obtuvieron una maquinaria agrícola, los grupos que están acá, todos allá han recibido financiamiento o están manejando un fondo rotatorio para hacer una prefinanciación de sus actividades o tienen para manejar un centro de acopio o una sala de miel, en fin, digamos, cada grupo, de acuerdo a las características productivas, tiene alguna de estas cuestiones resueltas. Pero luego eso hay que traducirlo a través de la gestión justamente en un resultado de impacto productivo. 2 jornadas de intenso trabajo estaban previstas para el lanzamiento del programa y la presentación del concurso, motivo por el cual, finalizado el acto protocolar y la bienvenida a los más de 300 participantes, dieron inmediato comienzo a la serie de disertaciones. Muy conformes con esta serie de iniciativas que arrancan hoy para la provincia de Chubut desde la ciudad de Trelew, en nuestro caso desde el proyecto Jóvenes Emprendedoras Rurales, que es una de las actividades que se inicia hoy con este concurso para los jóvenes rurales de toda la provincia, ¿no?, en sus categorías de ideas proyecto y de emprendimientos en marcha. Es un concurso con 2 categorías, para ideas proyecto, es decir, para aquellos que quieren hacer algo pero que todavía no tienen nada productivo de servicios, y para aquellos que tienen algún emprendimiento en marcha y quieren fortalecer su emprendimiento. Tienen 3 premios cada una de las 2 categorías y 7 menciones cada una de las 2 categorías: al emprendimiento en la finca familiar, a la innovación productiva, a la innovación tecnológica, a la comercialización asociativa, al turismo rural. A mí me toca hablar de un tema que en general está un poco mal visto, que es la plata. Yo creo que los ricos nos han enseñado que de plata no hay que hablar. Y yo creo que eso está mal. ¿Pues la quieren quedar bien? Nosotros tenemos que hablar de plata. Está bien hablar de plata. Está bien hablar de negocio, está bien defender lo de uno. Generalmente cuando en estas reuniones uno plantea el tema comercial, bueno, lo miran un poco con desconfianza, ¿no? Porque siempre el tema de la plata es un tema conflictivo, pero la verdad es que yo me voy con mucha alegría de esta reunión, porque todo el mundo la verdad que ha compartido y se ve que viene de un proceso, esto es fruto de un proceso, ya lo vienen pensando, que la misión del agricultor familiar no es solamente producir, sino también que le vaya bien desde el punto de vista económico, ¿no? Parece mentira, porque la planta y el fruto parecen una novia o un novio
hasta el momento que está en la planta. Uno lo hace el básico, lo cuida, lo riega, lo mira. Los productores se hacen bromas si tiene yuyo o no tiene yuyo, si está mal, si la quinta está bien cuidada o no. Desde el momento que ese tomate está listo para ser arrancado, de novia pasa a suegra o a suegro, o sea, porque parece que uno empezar a tomar bronca a ese producto, se lo quiere sacar de encima. No nos estamos dando cuenta que en este último proceso nos estamos llevando puestos primero que tanto nos gusta y que muchas veces para seguir haciéndolo estamos condenados a esto, a hacerlo bien. El mensaje para los productores agropecuarios es que hay que entender el mercado y no quedarse mirando solamente puertas adentro, porque el productor tiene que ser el artífice de su propio destino y aprovechar las excelentes condiciones de mercado que se están dando ahora, y además la visión del Estado, tanto nacional como provincial y de muchos municipios, de revalorizar este sector, no solamente para la exportación, sino también para la mesa de los argentinos.